Calidad Ganadera es presentado por Valtra, tu máquina de trabajo. Bienvenidos a una nueva edición de Calidad Ganadera. Nosotros aquí desde el canal de la producción estamos listos para ofrecerles otro capítulo de información, otro recorrido por parte de las cámaras del canal de la producción. Esto teniendo en cuenta que el campo siempre tiene sus necesidades y por supuesto también siempre sabe sobresalir de ellas. Siempre es muy importante también tener en cuenta la implementación y el uso de las tecnologías para ir avanzando dentro de la producción y por supuesto las estrategias nutricionales. La propuesta de hoy es en Caazapá. Llegamos hasta ahí con el equipo de Granusa para participar de una importante e interesante salida de campo que la compartimos con ustedes a continuación. El campo enfrenta diferentes desafíos, pero siempre con la misma necesidad de ser cada vez más productivos. Por ello, la incorporación de tecnología y la planificación cumplen un papel clave en los establecimientos agropecuarios para responder así a las nuevas exigencias. Por ello, es fundamental la planificación estratégica para cada fase de la producción, como el destete precoz, que tiene un impacto económico en quilaje del ternero, así como las implementadas en recría y confinamiento. Desde la experiencia de la estancia La Amistad, ubicada en el departamento de Caazapá, que recibe acompañamiento técnico de Granusa en cada proceso, te comentamos cómo la adopción de la mejor estrategia nutricional les permite tener un campo mucho más productivo con impactos técnico y económico. Soy Francisco Benítez, técnico comercial responsable de todas las cuentas de la parte y de la zona sur del país. Hago la parte prácticamente de lo que es nutrición animal de bovinos de corte y soy responsable de la parte nutricional de esta ganadera. Realmente todo el sistema que hoy pudimos mirar básicamente está plasmado dentro de una planificación que es donde se hizo minuciosamente el análisis de cada punto del sistema de producción ganadera, desde la cría, la recría y la terminación. Actualmente nosotros acá en el establecimiento estamos haciendo varias estrategias nutricionales para poder encontrar un punto en donde podamos tener una maximización de la producción de lo que podemos tener en cada hectárea de campo. Comenzando desde la cría, implementamos la estrategia de destete precoz como para poder generar mayor cantidad de ternero en un intervalo de tiempo no mayor a los 13-14 meses y eso nos pueda garantizar mayor kilo de ternero por cada vaca que podamos tener en nuestro campo. Eso nos puede generar una actividad en la cría con mayor rentabilidad a causa de que lo que vos producís en el campo, en la parte de cría, eso se refleja en los kilos de ternero, que son lo que consecuentemente terminan pagando el costo de la estadía de la vaca dentro del campo. El destete precoz es una metodología de trabajo en donde esa estrategia consiste en suplementar el ternero fuera de la madre y que de esa forma nosotros podamos obtener que la vaca pueda volver a entrar en un ciclo estral productivo y con eso nosotros podemos ganar, como le dije, mayor cantidad de preñeces y que la vaca pueda construir condición corporal ahora en épocas de agua en donde tenemos mucha cantidad de pasto y las lluvias y las horas de sol son propicias para que el pasto pueda desarrollarse en su mayor potencial. Con esto nosotros tenemos una vaca bien nutrida y que va a entrar el invierno con una condición corporal buena de 4 a 5 y con eso pueda terminar pariendo un ternero con una reserva energética buena. Y eso nosotros se refleja en el siguiente parto y eso nosotros analizando como empresa y pudiéndole mostrar al cliente la rentabilidad en el tiempo, ya que la cría, su ciclo es prácticamente de una producción de ternero hasta la otra producción de ternero, que va desde la preñez hasta el destete. Y eso nos da
un beneficio en la parte del destete del ternero, ya que en el destete precoz una dieta adecuada con los niveles nutricionales adecuados termina generando un ternero mucho más pesado de lo que sería ese ternero estando al pie de la madre. Con eso nosotros tenemos un animal con mucho mayor capacidad de ingestión, ya que el rumen tiene mucho más papilas ruminales y eso se refleja en que ese ternero, una vez entrando en la época de seca, con alguna ayuda de otros suplementos como los proteicos energéticos o proteicas secas, puedan aprovechar esa fibra y pueda salir entre 40 a 60 kilos más pesado de ese invierno y con eso pueda explotar en las épocas de primavera, verano, en donde hay abundancia de pasto. Con eso nosotros tenemos una optimización de hasta el 25% de consumo de fibra y un aprovechamiento que se termina reflejando en una ganancia adicional que puede ir desde 150 hasta 500 gramos de ganancias adicionales por día con la utilización de las distintas tecnologías que hoy nosotros como empresa estamos ofreciendo en el mercado y productos que son desarrollados específicamente para cada campo, ya que tenemos hoy en la empresa la posibilidad de analizar el pasto de cada potrero, de cada campo y por medio de ese análisis podemos llegar a determinar el producto más adecuado para el objetivo de esa categoría animal que vamos a suplementar. Hoy pudimos ver recrías que estaban con un potencial de ganancia que nosotros llegamos a alcanzar acá en la ganadera de 1 kilo por día. Y el pesaje anterior, que fue hace 3 meses, nos arrojó 890 gramos. Entonces con esas métricas nosotros podemos determinar que nuestras ganancias de peso se están debiendo a la calidad del pasto y al aprovechamiento que nos da la utilización y la tecnología de las sales proteicas energéticas. Y eso en el confinamiento, un animal bien nutrido, con buena estructura, con buena capacidad de ingestión, se nota en el confinamiento con una ganancia de peso alto y una conversión alimenticia buena y una eficiencia alimentar óptima, que termina generando una mayor rentabilidad dentro del sistema productivo. La cantidad de kilos de ternero que vas a producir por cada vaca que está en el establecimiento es otro punto de análisis financiero y zootécnico. Y el tercer punto es la cantidad de hectáreas que se usan para esas vacas para producir X cantidad de ternero. Entonces la metodología del destete precoz te brinda eso. Primero, no alargas tu servicio, entonces tu intervalo de parto está dentro de los 13, 14 meses máximo. Comparándolo con un sistema tradicional, acá es 1 año sí, 1 año no. La vaca que este año entregó ternero no va a preñar este año, así que el año que viene va a estar seca en el campo. Entonces eso es lo que no queremos, entonces incurrimos en para no alargar el servicio y hacer de que el ternero, que es concebido que ahora las madres de estos terneros ya están preñadas. Ahora estos terneros actualmente están con 3 meses y medio a 4 meses de vida, porque son prácticamente entre 15 a 30 días los intervalos de nacimiento. Entonces cada maternidad se corta entre 30 máximo 45 días. La mayoría de los terneros acá que fueron destetados con un peso promedio de 48 kilos. El lote son 75 cabezas y reciben un balanceado. Actualmente están con 2,5 kilos por cabeza. Ese 2,5 kilos no es 1,5 kilos, 2,5 kilos limitado. Es prácticamente 2,5 kilos y muchas veces termina consumiendo un poco más, un poco menos. Pero la lectura se hace en la batea para que se le pueda fornecer. La cantidad de fardos que como pueden ver allá, más o menos son 5 fardos mensuales lo que consumen. Si bien hay desperdicio, pero hoy nuestro costo acá en esta estrategia con los terneros está haciendo de un costo de 6.970 guaraníes día. Y estamos obteniendo una ganancia de 800 a 1,100 kg por cabeza. El que menos ganó 800. Si van a ver, algunos son un poco más pequeños, son los que tiran la ganancia de peso para abajo. Y la idea es que el desarrollo del ternero siga igual como con la madre. Y ese desarrollo se pueda reflejar en kilos.
Financieramente hay una rentabilidad del 32% en este lote que estamos viendo acá, según el análisis que hicimos de cada mes y medio estamos justamente tratando de hacer pesaje en todo lo que es recría, macho y hembra. Entonces ahí vamos justamente monitoreando y haciendo los ajustes pertinentes de acuerdo a la desviación que tenemos de nuestro plan original, que generalmente en la ganadera hacemos al inicio del año. Entonces ya se traza una hoja de ruta de qué es lo que tenemos que preñar, qué es lo que tenemos que destetar y cuántos kilos tenemos que producir. Básicamente esto ahora se trajo acá para poder tenerlo en un ambiente un poco más seco porque allá está muy embarrado. 2 dietas. La dieta inicial, que son prácticamente los primeros 25 días del destete, es un producto peletizado pronto. Y posterior a ese producto peletizado pronto, que viene de granuza directamente, pues es un iniciador, porque tiene otros componentes y otra tecnología que generalmente es vital para que el ternero no sufra un retraso después, acá en donde estamos viendo en esta fase, en este tiempo. Y posterior a ese balanceado, se formula un balanceado en base al requerimiento del ternero. Y este es ese balanceado que nosotros formulamos con un núcleo específico para ternero. Y en esta fase sí se le limita ya el balanceado a 2,5 kilos por cabeza a día, no más que eso. Si le vas a ofrecer al Libitum, va a llegar a consumir probablemente cerca de los 5 kilos, pero ahí hay un problema, que cuando le sacas con esa cantidad al campo, porque el objetivo es llegar acá a 180 kilos, con este lote estamos dentro del cronograma de tiempo, porque ellos tienen ahora actualmente están con 5 meses y medio, el peso promedio del lote es de 168 kilos. Entonces creemos que con esa ganancia que estamos teniendo llegamos sin problema y pasamos. Y si nosotros le ofrecemos más cantidad de kilos de balanceado, cuando vayan a la pastura sienten mucho, entonces pierde peso por el pico energético de la dieta. Entonces tampoco queremos eso. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es hacer una dieta de transición para que el ternero quede y pase su primer invierno con un suplemento proteico energético que le permita al ternero seguir ganando peso y en lo que va del invierno en esta zona, que son más o menos 120 días, el ternero salga con unos 50 a 60 kilos de peso en relación al pesaje que se le va a hacer ahora en el mes de abril. Ese es nuestro peso, vamos a decirle, en donde cerramos la época de agua y comienza la época de seca. Y allá en fines de agosto, primeros días de septiembre, hacemos el otro pesaje, en donde vemos los kilos que se produjo en la época de las secas. Y un dato, cuanto mayor el tamaño del bosteo y tenga este pastoso firme así y no sea anillado, la función metabólica del animal está óptimo. El animal está consumiendo mucha cantidad de fibra, por eso el tamaño grande y consecuentemente por ahí reflejado en la condición corporal del animal. El animal está gordo. Y una vaca gorda muchas veces la gente, si está seca, sin preñez, es malo. O si está preñada y gorda, es bueno. ¿Por qué? Porque en el momento de dar el parto, de dar a luz, la vaca tiene mucha reserva para poderlo conmover, entonces va a producir mucha cantidad de leche. Entonces, en los rodeos de cría esto es muy importante ver. Cuando veo bosteos así y ve animales con esa construcción bien llena, pelaje brilloso así, significa que el rodeo está bien. Este lote es un lote ya todo preñado. Acá tenemos 83 cabezas, 100% preñado y diagnosticado. Y entre ellas algunas, como ven ahí, hay terneros. Son el problema un poco, el talón de Aquiles acá en la ganadera. Como la estancia prácticamente son de áreas destinadas para pastoreo de ganado, son prácticamente 1.003 hectáreas nomás. Y ahí tenemos macho y tenemos hembra. Y ocurre que muchas veces los machos pasan donde están las hembras y ocurren este tipo de preñeces que le llamamos robo, porque no está programado. Entonces nos nacen terneros así fuera de época y eso. Que después es un problema que terminamos ajustando justamente con el destete precoz, que en este lote, al menos en estos terneros, se va a destetar en el mes de mayo, para que la vaca entre el invierno sin la cría al pie.
Y por ende, entonces, al entrar sin cría al pie, va a entrar en la estación reproductiva para servicio de preñez cabecera, que va a ser en el mes de octubre. Este lote está con ayuda de fardo, ¿por qué? Porque estamos reduciendo justamente los piquetes para tener piquetes vedados. Esos piquetes vedados nos va a servir para recepcionar los machos que vamos a comprar en el mes de mayo, junio, julio. Actualmente están con una sal proteica de 1 gramo de consumo. Por eso el bosteo está así. Esto que está así más duro es porque está con un déficit de proteína, probablemente no está alzando toda la cantidad que tiene que alzar. Y aparte que recientemente el lote se movió acá hace una semana. Entonces es normal eso. La alimentación y nutrición del ganado son esenciales para una buena salud y producción de carne, que posteriormente se reflejará en la rentabilidad. En la ración diaria es necesario proveer de una cantidad adecuada de nutrientes para el crecimiento, mantenimiento corporal y preñez del animal. Benítez comenta que la condición corporal de la vaquilla es fundamental, por ello se trazaron un objetivo: llegar con vaquillas a su primer servicio con un mínimo de 350 kilogramos, realizando controles individuales. Llegar a eso será el resultado de una buena planificación por medio del destete precoz, que finalmente se refleja en la preñez y en la condición corporal del animal. Las vacas que van a ir a descarte, nosotros estimamos que van a ser este año un poquito más, porque estamos haciendo una presión de selección por fertilidad. Como le dije, tratamos de llevar el control individual de cada vaca. Y en ese control individual vemos fertilidad, y en la fertilidad, ¿qué estamos mirando? Preñez, si preñó en la primera IATF, en la segunda IATF, si preñó con toro o no, si ella en el servicio anterior ella parió cabecera o parió un ternero media. Porque entre cabecera y media existen más o menos entre 30 y 45 días. Acá en el establecimiento son 45 días porque hoy estamos con 105 días de servicio. El servicio del año pasado fue 120 y acortamos 15 días. La idea es llegar a un servicio de 75 días, no mayor. Entonces en ese rango vos vas a tener terneros de diferencia como máximo 80 días de vida entre el primero y el último ternero de establecimiento. Entonces la condición corporal de la vaquilla es lo que yo quiero que enfaticen mucho, porque tener una vaquilla en estos campos, en esa condición corporal, con ese peso, pocos establecimientos tienen. Entonces ahí recae destacar la importancia de la planificación y armar la estrategia para el año. Hoy ellas están con un proteico energético de 3 gramos de consumo sobre kilo de peso vivo y están teniendo una ganancia de 560 gramos día. Muchos en esta época van a pensar en preñar la vaquilla. Otoño, que es abril, mayo. Pero ese tiene un contrapunto, que ese ternero que vos concebís en el mes de abril, mayo, ¿cuándo pare? Esa es la gran pregunta. Mucha gente no hace esa cuenta. Le importa preñar nomás, no le interesa si preña en abril o en mayo. Si preñó es lo importante. Pero ese ternero va a caer en el mes de febrero del otro año. Entonces, ¿qué pasa? El ternero, antes de cumplir su ciclo de lactación, va a tener que ser destetado y va a entrar en invierno con 4 meses de vida, 5. Y el ternero tiene capacidad de ingerir mucha cantidad de fibra porque tiene un rumen pequeño. Entonces la idea es que esta vaquilla llegue para su primer servicio con 350 kilos a más. Entonces si preñó con 350 kilos, va a parir su primer ternero con como mínimo 450 kilos. Un peso ya prácticamente de vaca adulta. Y acá tenemos la madre de los terneros que miramos allá en el corral. Este lote se le hizo una IATF y una resincro, que es la doble IATF, y en esas dos se obtuvo 67% de preñez.
se le metió repaso de toro, se le dio 2 celos, 45 días estuvo con toro. Y esos 45 días se retiró toro en el final del mes de enero. Todavía no tenemos esa preñez porque todavía es muy temprano, no se puede todavía diagnosticar por medio de ecografía. Se podría diagnosticar con el método Doppler, pero la idea no es diagnosticar preñez temprana. La idea ahora es mostrar justamente la respuesta que tuvo el animal por medio de la estrategia del destete precoz, y eso se reflejó en preñez y en condición corporal. Toditas las vacas están con condición corporal 3.5 arriba a 4 de condición corporal. No están gordas porque están sobre campo natural y con una suplementación mineral. Para planificar y generar una estrategia nutricional es de suma importancia realizar una evaluación del campo. Los recursos básicos para organizar la explotación ganadera se circunscriben, entre otros factores, a suelos, pastos y ganado principalmente. ¿Qué tenemos y cómo podemos producir? Es indispensable realizar un análisis de la superficie con las que cuenta el campo, qué sistemas pueden ser aplicados apuntando también a la producción de alimentos con pasturas implantadas. Todo esto permitirá tener una hoja de ruta para el año, buscando principalmente contar con la mayor cantidad de potreros y la mejor calidad de alimentos para los animales que permita una mayor productividad. Sí, realmente hicimos un análisis de la superficie que el campo cuenta y con lo que el cliente buscaba obtener de rentabilidad, y siempre teniendo el foco en lo que es la productividad y tratando de que cada hectárea, cada metro del campo pueda ser aprovechado, ya sea en la parte de cría, recría o en la terminación, o como bien hoy vieron en la elaboración de alimentos para el confinamiento, para la parte de campo. Y así fue que nosotros pudimos planificar la formación de pastos implantados y que eso se fue haciendo por etapas. En un transcurso de 3 años, hoy la ganadera cuenta con prácticamente 185 hectáreas de pastura implantada, en donde una parte de esa pastura implantada es destinada para la producción de fardo, que eso una vez entrado el invierno utilizamos como reserva de fibra, ya que es en donde la ganadera sale a comprar, es en donde generalmente hay una mayor oferta de animales dentro del mercado. Y esa planificación determina una hoja de ruta que vamos a seguir en todo el año, buscando tener mejor calidad de forraje, teniendo mayor cantidad de potreros y que eso se pueda reflejar en los kilos más baratos. Muchas veces las planificaciones se ven comprometidas por el factor climático. En este tipo de situaciones es importante replantear la estrategia y buscar la solución más rentable y viable. Realmente el factor climático últimamente viene latigando muy fuerte, ya que muchas veces las planificaciones se ven comprometidas a causa de que viene una seca, o como fue el año pasado, prácticamente en 4 meses en esta región tuvimos una precipitación de lluvia no mayor a 120 milímetros y que en algunos campos prácticamente se vio muy comprometida la reserva forrajera, y ahí en donde justamente replanteamos la estrategia y vemos qué categoría podemos suplementar y qué podemos hacer dentro del campo para poder encontrar una solución más viable y rentable para ese momento. Realmente la seca se notó mucho acá, fue en el año 21 para el año 2022, en donde prácticamente todo el mes de octubre, noviembre, diciembre y una parte de enero prácticamente hubo muy poca agua, y fueron los meses en donde necesitábamos, ya que veníamos saliendo del invierno, y tuvimos que replantear la estrategia en donde el confinamiento fue una válvula de escape y fue una herramienta vital para que nosotros podamos aprovechar la época de buen precio, ya que decidimos bajo una planificación y un análisis financiero meter toda la recría macho a confinamiento
animales que entraron desde 230 kilos en confinamiento y se terminaron faenando en todo ese periodo hasta el mes de abril, mayo. Entonces eso nos posibilitó bajar la carga de animal por hectárea y con la utilización de fardos y algunos suplementos como el pasto guazú nos ayudó a poder evitar vender el animal en esa época, ya que era una época no muy propicia por los precios. Realmente desde ese punto nosotros primero para poder plantear cualquier estrategia tenemos la visita en el campo para poder entender el sistema productivo de la ganadera y ver con qué cuenta la ganadera, si tiene la infraestructura, si tiene la logística para poder cumplir. Y realmente en el sur, por las limitaciones que nos encontramos en los campos, en las praderas naturales, es muy difícil tener una producción constante en el tiempo y que eso pueda ser rentable. Es ahí en donde se tiene que analizar la implementación y una de ellas, como pudimos mirar acá, es la implementación del destete precoz como herramienta, pero para poder implementar eso tenemos que tener mucho cuidado con qué vamos a hacer después con ese ternero cuando vaya a campo, en qué potrero enviar y con qué suplemento vamos a seguir, ya que tenemos que tener en cuenta que ese animal va a entrar un invierno sin esa cantidad de alimento que estaba recibiendo, ya que la base de todo análisis para el planteamiento de un proyecto o una estrategia es que sea financieramente viable y que pueda haber una rentabilidad, llámese monetaria o una rentabilidad indirecta desde el punto de vista que vos vas a tener mayor cantidad de superficie de potrero libres para que vos puedas albergar una otra categoría. Y es ahí en donde la exigencia de esa vaca al cual vos le sacaste el ternero baja y con mucho menos cantidad de fibra que lo que fuera ella teniendo el ternero a su pie, ella va a poder ganar más kilos. Entonces ahí el requerimiento y la cantidad de hectáreas que vos necesitas para esa vaca baja hasta un 0.25%. Entonces en donde vos anteriormente podrías tener 75 vacas, podés pasar a tener prácticamente hasta 100 cabezas de vaca en la misma superficie. Entonces de esa forma nosotros tenemos una optimización de los recursos que podemos tener en nuestro campo. Y es ahí en donde nosotros como técnicos hacemos un análisis minucioso de cada punto de trabajo que la ganadera está implementando y analizando punto por punto minimizamos el margen de error, que muchas veces en la ganadería es frecuente, no se ve, pero después a fin de año con el cierre del balance se siente. La estancia La Amistad cuenta con 254 hectáreas en sistema silvopastoril con pasturas implantadas y fertilizadas que permite un mayor aprovechamiento de la fibra, generando una mayor ganancia de peso de los animales. También apuntan a la adecuación de la estrategia al sistema rotativo de pastoreo. Actualmente hoy la ganadera La Amistad cuenta con prácticamente 254 hectáreas de sistema silvopastoril que nos beneficia en una gran medida en las ganancias de peso que estamos obteniendo, ya que el biotipo por el cual se optó en la ganadera es un biotipo británico-europeo, en donde generalmente la tolerancia de las altas temperaturas es menor y el animal muchas veces termina entrando en estrés térmico y con esto compromete tanto la salud como la ganancia de peso. En el sistema silvopastoril nosotros pudimos obtener buenas ganancias de pesos individuales, si bien la receptividad baja porque es un sistema en donde la luminosidad es filtrada, entonces a consecuencia de esto el crecimiento del pasto es menor. Nosotros estamos teniendo un crecimiento prácticamente del 4 a 5 centímetros día, en donde pudimos ver que la variedad por la cual se optaron en la ganadera a implantar en este sistema fue la variedad de un panicum llamado Zurich y de otra gramínea perteneciente a la familia de las braquiarias, que es la Brisanta piata, en donde se ajustó la carga
en donde en el sistema silvopastoril con Zurich llegamos a 0.8 UG por hectárea, que es prácticamente unidad ganadera, y en el sistema del silvopastoril con la Brisanta Piatá pudimos llegar a un 0.7. Esto se debe al crecimiento distinto y a la producción de masa que tienen unas y otras variedades. Si bien la variedad del Pánico nos sorprendió bastante con ganancias muy generosas, es el tercer año que se usa esas parcelas y ahora este año estamos pensando en hacer una fertilización, ya que consideramos hacer oportuno eso a causa de que el crecimiento del pasto cada vez la respuesta es más lenta y buscamos tener la misma cantidad de animales. Entonces, para poder tener esa misma cantidad tenemos que incurrir en la fertilización de la pastura. Realmente hoy nosotros estamos en un sistema que se conoce como PRD, que es el sistema rotacionado Waisin, en donde consiste en ir haciendo las rotaciones de los animales cada 3 días. Tratamos de tener hoy, y eso se cambia para más o para menos días dependiendo de la estación del año, y realmente con este sistema lo que nosotros hacemos es una mejor cosecha del pasto y consecuentemente se refleja en mayor kilo. Y si realmente hoy la ganadera cuenta con 37 potreros, el objetivo a corto plazo es por lo menos doblar esa cantidad de potreros. El sistema de confinamiento también es una herramienta válida utilizada por el establecimiento para enfrentar tiempos de crisis, de manera que se reduzcan los costos y mejore la calidad del producto. La parte de confinamiento realmente dentro del establecimiento está hace 4 años. La decisión de hacer confinamiento justamente fue por la oportunidad que pudimos mirar en la región, ya que la región era neta y exclusivamente productora de ternero y podíamos abastecernos de muchos terneros y hacer justamente la terminación de ese animal dentro del establecimiento, ya que estamos a menos de 200 kilómetros de la capital de Asunción y logísticamente tenemos el asfalto prácticamente en la vereda del campo y salir con animales en todo tiempo se puede. Y esa fue una oportunidad que miramos de mercado en la región, ya que en ese entonces confinamiento acá en la región de Cazapá y en zonas cercanas en otros departamentos hay muy poco. Y nosotros haciendo los estudios de qué es lo que podíamos conseguir en la región de commodities agrícolas encontramos una muy buena producción de avena y es una región como es un suelo bajo y hay ríos alrededor que circundan, se hace mucho arroz, entonces eso genera un subproducto llamado afrecho de arroz que también nosotros utilizamos dentro de la dieta. Con esto nosotros elaboramos una dieta en donde el animal no necesita de fibra, si viene en el inicio para la adaptación sí, pero es mínima en el sistema que nosotros desarrollamos, que es la adaptación a campo, en donde esa adaptación bien hecha se refleja en un animal con un muy buen desempeño dentro del confinamiento, obteniendo ganancias diarias de más de 1,5 kilos por cabeza a día. Los tiempos en los cuales nosotros encontramos hay una muy buena relación de consumo de alimento versus kilo de carne producida, porque es un punto muy importante que quiero resaltar ahí. Cuando uno hace confinamiento y un confinamiento bien hecho con los días apropiados, vos estás produciendo carne y calidad de carne es lo que vas a vender. Entonces es ahí en donde uno tiene que hacer los números y analizar si realmente sería rentable vender kilo de peso vivo. Y eso va a determinar mucho, como dije, los días de confinamiento y la dieta con la cual trabajas.
ya que si tenés una buena dieta y tenés días de confinamiento buenos, con una buena genética, podés tener una rentabilidad de más de 300.000 guaraníes por cada cabeza en el mismo tiempo de confinamiento, siempre y cuando se cuide los puntos anteriores que estuve mencionando. El confinamiento acá es, como les dije, una herramienta, una válvula de escape en el momento en donde el campo se ve necesitado, ya sea por falta de agua o ya sea por heladas. Es en donde justamente recibe toda la recría macho del campo. Entonces, hoy el 80% de toda la población existente dentro de la ganadera es animal macho con fines de meter en un sistema de determinación y venderlo. Para cada etapa, Granusa ofrece al mercado suplementos de nutrición animal de calidad, desarrollados específicamente para cada campo. Además, acompaña constantemente al productor en la aplicación de las mejores estrategias, apuntando a una producción eficiente y sostenible. Las tecnologías que hoy tenemos en el campo de nutrición son muy buenos, y lo que hace 5 años atrás era una verdad, hoy en la nutrición ya no es tanto así. Y es ahí en donde justamente nosotros como empresa siempre estamos a la vanguardia y estudiando bastante las dietas, estudiando los requerimientos para justamente poder ser lo más preciso posible en lo que es el requerimiento animal, y así con eso poder explorar el máximo potencial de ese animal, de esa genética, y con eso pudiendo obtener una mayor rentabilidad por cada cabeza. Y eso se refleja mucho justamente por medio del trabajo que venimos haciendo y de los clientes con quienes trabajamos actualmente. Tenemos la utilización de software de control, tenemos laboratorio propio, tenemos un control de calidad de producto que realmente hacemos un seguimiento desde la recepción de la materia prima hasta que el producto llega en la batea del animal, y con todos estos controles en los distintos puntos es lo que nos ayuda a que realmente tengamos un éxito rotundo dentro de cada establecimiento, dentro de cada empresa ganadera. Para el 2023 realmente uno de los puntos que nosotros estamos mirando es justamente la parte de la fase de la cría. El factor climático hizo que el servicio reproductivo de todo el país se retrase para prácticamente los inicios del siguiente año. Como podrás ver a nivel país, muchos establecimientos siguen con su sistema de reproducción, con inseminaciones, repaso de toros. Entonces eso compromete en el siguiente año de que tengamos terneros que van a nacer más tarde y por consecuencia se van a tener que destetar más tarde. Entonces es ahí en donde muchas veces ese primer invierno, si no cuidamos bien con qué suplemento vamos a trabajar, en qué potrero vamos a meter ese animal, muchas veces podemos llegar a tener un retraso en la ganancia, y en lo que es en la salud de ese animal ya se ve comprometida para el resto de su vida. Un animal mal nutrido en su primer invierno ya no alcanza su potencial genético. Y en el confinamiento muchas veces vemos una mala conversión alimenticia en donde el animal consume mucho más alimento y produce mucho menos kilos. Entonces ahí nuestra rentabilidad se ve comprometida. Lo que busca la estancia La Amistad es tratar de incorporarse a los distintos tipos de sistemas de producción. Hoy, para el establecimiento ya es una realidad trabajar en la producción ganadera, agrícola y forestal, apuntando siempre a la sostenibilidad. Tenemos 3 polos distintos de negocios sin contar todavía la ganadería, ¿verdad? Y ahí es en donde justamente hay una diversificación de rubros que terminan generando distintos tipos de ingresos en tiempos diferentes, ¿verdad? El sistema forestal, si bien es un rubro en Cazapá muy fuerte, pero muchos establecimientos y muchas veces poco se incurre en el sistema silvopastoril, justamente creo yo en el desconocimiento que la gente tiene, porque para mí hoy el sistema silvopastoril es una herramienta fundamental que te ayuda a tener 2 tipos de ingresos, y en la misma hectárea, en la misma superficie tenés rentabilidades superiores a lo que sería optando por una u otra solamente sistema de producción. Y solamente teniendo árboles hoy actualmente la rentabilidad
es a 4, 6, 10 o 12 años. Y haciendo ese mix, ese consorcio de ganado y árbol, vos tenés una rentabilidad mucho mayor. A corto plazo tenés el ganado que vos podés estar haciendo prácticamente 4 giros, 4 zafras de ternero hasta que vos puedas hacer tu primer raleo de silvopastoril. Y hoy, acá en la ganadera, uno de los proyectos que nosotros miramos de silvopastoril consistía en plantar el árbol, 4 meses después sembrar pasto entre las líneas. Con esto nosotros tuvimos una reducción de costo de limpieza de las líneas con herbicida, con trabajo de combatir hormigas. Entonces, ¿qué hicimos? Ya que no podíamos ingresar con el ganado, nosotros optamos por la producción de fardo en esas parcelas, y hasta que entró el ganado nosotros pudimos hacer 4 cortes de cada hectárea de ese sistema. Entonces con eso nosotros pudimos cubrir los costos que tuvimos que hacer para poder incurrir en la implantación de esa pastura. Con esto nosotros pudimos tener una rentabilidad de 14% en comparación a lo que si fuera no optando por ese sistema de implantación de pastura entre líneas. Y también el factor para mí denominador mayor fue que nosotros a los 18 meses pudimos ingresar ya en las parcelas silvopastoril con ternero. Con esto nosotros no comprometimos la salud del eucalipto, ya que eran animales menores y no dañaron la planta. Y con todo este mix y el conjunto, esto termina sumando una rentabilidad muy superior, ya que nosotros hoy acá, nuestra producción de kilos por hectárea año está llegando a los 90 kilos por hectárea año dentro de la ganadera. Si bien eso comparado con un sistema más tradicional y un poco conservador, se está obteniendo prácticamente 30 a máximo 40 kilos por hectárea año, ya que la receptividad es menor. Generalmente en la zona sur la cantidad de ganado por hectárea es una cabeza por cada 2 hectáreas, 2 hectáreas y media hasta 3 hectáreas. Entonces con esto muchas veces vemos campos que tienen 1000 hectáreas y están con 300, 380 cabezas. Hoy actualmente la ganadera, el establecimiento, la superficie total es de 1511 hectáreas, de los cuales de agricultura tenemos 164 hectáreas, de campo natural tenemos 111 hectáreas, de forestal convencional que son 1000 plantas por hectárea, en donde prácticamente el ganado no entra porque no hay volumen de masa verde de nativo o de implantado. Eso es 450 hectáreas, y después el resto tenemos en lo que es pastura implantada, en donde de ese restante tenemos 120 hectáreas de parcelas de pastura implantada que son destinadas para fardo, y el resto es silvopastoril. Actualmente la ganadera cuenta con 1180 cabezas de animales, de los cuales están distribuidos en vacas, vaquillas, desmamante hembra, macho, y como pudieron ver, terminación en confinamiento. El que piensa que la agricultura es prácticamente contra de la ganadería o viceversa, realmente eso es un error, porque eso hay que tratar de hacer una complementación, un sistema con otro sistema, una actividad agrícola. Si bien tenés un giro mayor en el año y tenés una rentabilidad, si el tiempo te ayuda, muchas veces mayor a la ganadería, con la ganadería tenés una rentabilidad menor, pero tenés una seguridad de inversión, ya que las oscilaciones en el tiempo de los precios no son drásticos, y también el factor climático, si bien impacta en la ganadería, no impacta tanto como va a impactar en la agricultura. Y vos teniendo agricultura podés maximizar la producción de animal por cada hectárea que tenés, ya que vos estás produciendo el propio alimento. Haciendo números y haciendo cuentas, muchas veces nos deparamos que con el solo hecho de tener tu propio alimento dentro del campo te economizás flete y otros costos que vos tendrías que asumir en el caso que no tengas la agricultura. Y aparte de eso está
el factor de la valorización que tu tierra sufre con un sistema de agricultura dentro del campo ganadero. Realmente es ahí en donde hay que buscar un asesoramiento y una empresa que te pueda hacer una buena orientación en donde se pueda hacer un proyecto de inversión, ya que desarrollar la actividad agrícola en estos campos implica preparación de terreno en donde tenés que voltear todo ese campo natural, tenés que hacer canales y es ahí en donde tenés que ver la orientación de los canales porque hay una pendiente que vos tenés que respetar y tenés que hacer sentido a esos tus canales y también la cantidad de canales, ya que son estos terrenos con una lluvia de 100 milímetros, si hiciste un valo equivocado o con una orientación errónea, eso te puede costar de que toda tu parcela se pueda alagar y es ahí en donde muchas veces se puede perder el cultivo. Y como bien sabemos, hoy los costos de producción en la agricultura subieron, ya que la semilla, el herbicida, la parte de fertilizante, hoy los costos subieron y a causa de eso muchas veces una mala planificación conlleva a tener números negativos en la actividad de la agricultura. Es una actividad que dinamiza mucho la caja de la empresa, pero se tiene que tener una muy buena planificación. La estancia La Amistad cuenta con 1.511 hectáreas, en donde se trabaja con más de 1.100 animales, además de producción agrícola y forestal. La integración del sistema agrícola ganadero de manera planificada es un factor clave para la sostenibilidad, explica el productor y director de la unidad de negocio, quien además habló sobre los desafíos y las oportunidades del sector productivo en el país y en el exterior. La ganadería indefectiblemente necesita hoy por hoy el apoyo de la agricultura. Nos vimos básicamente obligados, vamos a decirle, a entrar al rubro agrícola porque no somos agricultores de tradición, pero por una cuestión de adaptabilidad de la ganadería. No podemos hacer el ciclo completo y mucho menos lo que es feedlot, confinamiento y esas cosas sin antes ser agricultores, porque tenemos que producir la comida. El tema de comprar por fuera y logística y almacenamiento y esas cosas es muy complicado. Entonces nos vimos obligados a hacer una acomodación, al igual que el forestal con el ganadero. Los dos presionan, entonces buscamos la forma de unir a los dos y que se pueda trabajar juntos. El impacto climático cada año nos trae alguna sorpresa. Si un año es seco, el otro año es muy lluvioso. Ya tenemos 5 años trabajando en este lugar y cada año es un marcante. O viene la seca o viene la lluvia. Entonces, si hay muchos desafíos, cada año con alguna cosa hay que prepararse, ¿verdad? Principalmente lo que es reserva forrajera. Es bastante complicado planificar, tanto es así. Un año planificamos hacer forraje, no se puede por la seca. Al otro año planificamos de vuelta, no se puede por el exceso de lluvia. Pero le vamos buscando la vuelta, ¿verdad? Y vamos haciendo movimientos de actividades, ya sea agricultura, ganadero o forestal. Y a eso le vamos haciendo adecuaciones en, por ejemplo, adaptaciones de pastos a partes bajas a partes altas. Modelos productivos de cría en partes altas, recría en partes bajas, o irnos al campo natural o irnos al silvopastoril. La incorporación de tecnología también es una obligación de cada día. La cuestión de ser más productivos, de optimizar el tema de recursos,
manejo de recursos, manejo de potreros, inclusive ahora estamos entrando con manejos de pasturas, porque la agricultura presiona a la ganadería, retrayendo áreas de la ganadería para la agricultura. Eso nos obliga a nosotros a optimizar mejor el tema de pastos, ya que las áreas se van reduciendo. Entonces hay que ir implementando nuevas estrategias. Por ejemplo, el tema de pastoreo racional intensivo es una cosa que vamos a empezar a aplicar ya este año. Tratar de manejar lotes más grandes en superficies más pequeñas. La productividad de nuestros animales, básicamente con la nutrición, está en recría. Nosotros estamos en una media de entre 600 y 800 gramos de ganancia diaria en lo que es manejo de pasturas naturales y en algunos casos artificiales. Pastos artificiales están en una base de 800 gramos diarios con la suplementación estratégica continua, vamos a decirle. Porque no es algo que se puede dar hoy, mañana no, pasado sí. Eso tiene su continuidad para reflejar el resultado. Entonces, entre rotación de pasturas, genética, mejoramiento genético, suplementación y todo ese manejo, los resultados siempre son buenos. La primera es el PRV, ¿verdad? Hacer pastoreo racional intensivo. Ya tenemos básicamente planificado el esquema, dónde va a ser la distribución de aguas y todo eso. También implementamos el tema de 2 IATF por una cuestión de mejorar la genética y comprimir el tema de servicios, no hacerla muy larga, por una cuestión de que como somos una ganadera que está creciendo constantemente y estamos adquiriendo vientres todo el tiempo, el tema de la cría queda muy grande, queda separada, entonces todo el tiempo estás teniendo nacimientos y eso dificulta mucho el trabajo. Entonces estamos comprimiendo para tener una estación de parición nomás y hacer un solo lote. Claro que eso es un poco complicado porque en el principio no se pueden juntar las desmamantes hembras con las vacas, porque el requerimiento nutricional es diferenciado para cada uno. Entonces, mientras esta desmamante hembra no alcance gran parte del peso de lo que es una hembra adulta, no se le puede añadir todavía al rodeo de vacas. Pero es una estrategia que estamos utilizando también justamente para poder comprimir la estación de parición de los terneros. Bueno, el desafío de este año, como venimos hablando con el equipo, es necesitamos estar en números verdes en mercado nacional. Primero en mercado nacional, porque al estar a la deriva de los internacionales siempre hay alguna cuestión, o son insumos, o es la guerra, o es la seca, siempre hay alguna cosa que nos golpea externamente. Entonces necesitamos trabajar en una base en el que el mercado nacional ya no sea rentable a nosotros, o sea, de principio el mercado nacional sea rentable para nosotros. Si hay condiciones salimos afuera, pero es difícil hacer una planificación de 3, 4, 5 meses y después caer en una situación externa que te desacomoda todo el trabajo que uno viene planificando. Hoy estamos con 1.302 cabezas, el rodeo básicamente de crías hoy, lo que es hembras de plantel está por los 350 más o menos. Como pudieron ver, nosotros tratamos de trabajar todo con lo que es el Brangus negro, la parte británica, un poco más europea, ¿verdad? Prácticamente no tenemos animales cebuinos y también le damos la inclinación al negro. Ahí ya entra una cuestión ya de gusto, pero siempre tenemos mejor resultado con el negro. El negro siempre tiene más peso en el confinamiento, siempre la hembra pare con un peso más pesado. El rojo también tiene sus bondades. El negro, la limitante que siempre dijeron fue el tema climático, el sol y esas cosas. Para eso nosotros buscamos la adaptabilidad de meter al silvo pastoril. Pero nunca tuvimos inconveniente realmente con el color negro. Ya pasa también por una cuestión de gusto. Como recomendación,
o como comentario, ¿verdad? Yo diría que la competitividad está latente ahí todo el día, todo el tiempo, y uno tiene que buscar las adaptaciones. En principio el campo siempre fue forestal y luego se incorporó la ganadería, entonces vimos la forma de integrar esos dos. Ahora vamos a integrar el agrícola y el agrícola también se puede integrar al ganadero, implementando sistemas Santa Fe y otras cosas. Entonces, no quedarse con un solo rubro, ya que todos tienen sus altos y bajos, todos tienen sus temporadas, todos tienen sus desafíos. Entonces, nos abocamos siempre a estar introduciendo nuevas actividades, hasta, por así decir, la apicultura. También estamos viendo la forma de compatibilizar con la agricultura. Tenemos nuestra producción de miel, pero no se podría tener si no se tiene cierto cuidado con el tema de la agricultura por el tema de las abejas. Entonces hay que buscar la integración. No podemos cerrarnos en un solo enfoque para un solo rubro, porque tiene sus limitantes. Yo creo que el secreto está en la mezcla o en la integración de todas estas y buscando un camino ahí paralelo que nos lleve a tener buenos resultados con todos los rubros posibles dentro de la empresa. Para apuntar a una producción eficiente es importante la planificación estratégica, conocer al campo, los animales, sus necesidades alimentarias, las áreas necesarias para la alimentación, las tecnologías disponibles, manejando así de una manera más efectiva los costos y rentabilidad. Uno de los puntos clave es definir la mejor estrategia nutricional, además de comprender las limitaciones y las oportunidades, utilizando la solución adecuada de suplementación, evaluar los resultados e implementar las nuevas acciones, con el fin de maximizar el número de kilos de producción por hectárea al año. Y así veíamos cómo Granusa ofrece una alternativa fundamental e importante dentro de cada una de las etapas de la producción ganadera. También veíamos un poco la experiencia en ese establecimiento y por supuesto compartíamos con ustedes todos los detalles. De momento llegamos hasta aquí con el capítulo del día de hoy de Calidad Ganadera, pero por supuesto los invitamos a estar atentos a una próxima edición. Calidad Ganadera fue presentado por Valtra, tu máquina de trabajo.